Bueno, gracias a todos por estar aquí y por participar de este foro. Interesante de esta conferencia, que es la reducción de daño del tabaco, y el que está aquí para hacer algo bueno. Y si entendemos cuáles son los derechos humanos que nos incumben y los desafíos legales que nos incumben, no vamos a saber si estamos aquí para algo bueno. Por lo tanto, hay que ver cómo está el estado de la reducción de daño del tabaco en los distintos países. Perdón, se cortó el audio. La gente tiene los derechos de usar estos productos, los derechos de buscar alternativas, derechos de desafiar legalmente a las instituciones. Yo trabajo en la institución de tabaco de India. Recientemente me sumaron al board de ejecutivos de Incorp, así que muchas gracias a todos y espero que esto sea un gran debate. No es algo que hemos mirado mucho, hablado mucho, ya que asumimos nuestros derechos humanos, pero no los tratamos. Conmigo está Thomas Gorman, otro miembro de INLO que es abogado. Se vuelve a cortar el audio. Tu mirada sobre qué es lo que pasa detrás de las puertas de parlamentos van a ser muy importantes cuando hablemos de los desafíos legales. Y David, muchas gracias por estar aquí. Tenés muchísima experiencia y esperemos que tus ideas nos iluminen a todos. Quizás podamos arrancar con lo que hemos presentado todos. Espero que todos hayan visto nuestros videos. Yo no debería estar hablando tanto, ya que no subí un video. Pero, ¿por qué elegiste el tema que elegiste? Primero, Tomás, arranca tú. Yes. Sí. Well, I'm Tomás Orner from Proapeo, México. Soy Tomás, soy de México. Se vuelve a cortar el audio. Thinking what human rights related to safer nicotine, because the first one that comes to mind, as I say in the video, Lo primero que se viene a mi mente, como dije en el video, es el derecho a la salud. Y es algo de lo que hablamos durante todos estos 3 días del foro. Y es algo con lo que de lo que se arrancó hablando con el control de tabaco. Pero también hay otros derechos humanos. Uno es la dignidad humana, y hay muchos aspectos de la persona o quizás la felicidad no puede ser lograda si no protegemos todos los aspectos del ser humano. Pero después de considerar el derecho a la salud, también hay que considerar el derecho a la autonomía o la libertad de ser tu personalidad, como ha sido reconocido. Volvemos a perder el audio. Pero hay otros. El derecho a la información. Este derecho es fundamental para poder ejercitar el derecho a la autonomía y el derecho a la salud. Por lo tanto, el derecho a la reducción de daño también es importante, como vamos a hablar y como verán aquí. El derecho a la reducción de daño habilita la mejor forma de ejercitar nuestra autonomía y nuestra salud. Finalmente, yo introduzco uno más, que es el derecho que tienen los consumidores a tener una participación significante en las políticas de reducción de daño y en las regulaciones, porque los fumadores no podían participar
Por lo tanto, como Jacob Bryars dice, los fumadores son gente sobre la que se debería actuar y no se le debería escuchar, eso decían antes. Pero con los vapeadores esperamos que puedan tener una participación importante en las regulaciones y las legislaciones de cada país que lo regulen. Muchas gracias, Tomás. Para avanzar un poco sobre esto, desafortunadamente parece que al levantar un producto de tabaco, al fumar, renunciamos a todos nuestros derechos. ¿Qué te parece en tu búsqueda de derechos? Y vuelve a cortarse el audio. El consumidor parece que renunció a todos sus derechos. ¿Qué opinas de esto? No, cuando alguien fuma está ejercitando su derecho a la autonomía, pero se lo está castigando porque fuma. No tenemos el derecho a fumar, pero tenemos el derecho a elegir fumar. Pero yo creo que el problema en el control de tabaco solo se enfocan en un derecho, que es el derecho a la salud. Pero cuando no consideras el resto de los derechos, no te importa si las intervenciones y las políticas que estás diseñando interfieren con otros derechos. No es que renunciamos a nuestros derechos, sino que no se los reconoce cuando se crean políticas. Then why the FCTC only focus on health, right? There should be limits. Deberían tener límites. Y eso es lo que no quieren las reguladoras. Perdón, pero se está cortando el audio. David, ¿querés hablar de lo que presentaste y de dónde venís? Sí, seguro. Involucrado en el trabajo de reducción de daño hace 40 años. Los primeros 10 años arranqué con una asociación que se llama los No Fumadores, una de las más grandes del mundo, y hablábamos de los derechos, el derecho a no ser un segundo fumador, a no tener el humo de un fumador, a que no se fume en los aviones. Volvemos a perder el audio. Fuma debería fumar donde quiere, es lo que se decía antes. Quizás al hablar de los derechos de los fumadores deberíamos hablar del derecho a fumar, del derecho a la información sobre los daños que te hace. Y creo que seguimos en esto muchas veces. Creo que es algo muy básico. Hablamos de los derechos humanos o cuando en derecho hablamos de los derechos fundamentales de la persona, podemos ir muy hacia atrás porque es algo muy simple. En el libro La Gran Transformación de Armstrong, hace 2500 años o 2000 años, hablaba de temas que son muy parecidos hoy en día, de la regla dorada, de la empatía, que deberíamos preocuparnos por otras personas, no son un objeto que quedan en el camino que vamos recorriendo. De los fumadores pasivos también, hoy en día es un tema importante. Nos preocupamos por las personas, queremos un mejor mundo para las personas. Cuando pensamos que hemos logrado con los principios del Enlightenment, yo que soy un fan de ellos, es algo que me encanta. La idea de respetar a los individuos, de buscar el humanismo, las cosas que la salud pública ha adoptado, porque no solo ellos y la ley que es lo que nos incumbe, sino que también las
las éticas privadas, las leyes privadas. Básicamente, ¿por qué? Porque los humanos tienen derechos humanos que hay que respetar. Hay que entender lo que ha vivido cada persona y sobre eso avanzar sobre distintas políticas. De hecho, hay que empoderar a las personas a tomar decisiones sobre sus vidas, dejar que tomen decisiones, pero proveerles la información para que lo haga. La OMS en 1946 dice que hay que buscar que el público que es vital que el público tenga la información suficiente y pueda tomar las decisiones con esa información sobre su salud. Son cosas básicas sobre el humanismo y los derechos humanos, cosas que están hace cientos de años y hoy se reflejan en las constituciones de distintos países como el mío. Se ha usado en Canadá por ejemplo, que la gente tenga lugares seguros para poder drogarse. Se corta el audio. Nuestro trabajo número 1 es reducir el riesgo de muerte. ¿Cómo hacemos esto? No hay que juzgarlos, sino ver qué cosas funcionan para lograr esto. Estos principios están bien establecidos, los hemos visto ser usados muchas veces, como verán en el librito que entregaron antes de esta reunión cuando se habla de SIDA, los derechos humanos sobre el SIDA, otros temas de drogas. Hay legislación en Canadá, la marihuana, sobre la descriminalización de distintas drogas. Esto reduce donde la gente lo compra y provee un producto más seguro, por lo menos. Reduce el riesgo de que se mueran. No es algo 100% seguro, pero hace que la gente por lo menos se drogue de forma segura. Y esto mismo hay que buscar con los productos de vapeo. Si se les quita la chance de usarlos, es quitarle el derecho a esto y van a terminar usando un producto más riesgoso. ¿Cómo se puede justificar esto en términos de derechos humanos? No lo entiendo. Muchas gracias, fue algo increíble. Quiero volver a un punto que hiciste, por ejemplo, que las empresas de tabaco enfocar en el derecho de poder que tiene la gente de poder fumar. Nosotros somos un movimiento de gente, nosotros somos casi todos consumidores de tabaco, y aquí estamos luchando por nuestro derecho a hacerlo. El momento en el que lo hacemos, perdimos el audio. Of right to research, for example, in India, they have banned research on tobacco harm reduction products, and then they're going. Por ejemplo, en India prohibieron el derecho a investigar productos que reducen el daño del tabaco, entonces no se entiende cómo funciona esto. ¿Cuál sería tu idea sobre esto? ¿Nos sumamos a grupos de fumadores? ¿Qué se puede hacer? Es simplemente una idea que tiro. Como abogado, me encanta el hecho de que haya precedentes y hay una tendencia a buscar distintos tipos de problemas, pero a veces parece que esto es algo nuevo y nunca se lidió con esto. En mi experiencia, muchas veces la vida es como un play de Shakespeare que ya vimos. Perdón, se cortó el audio y volvió. Había un estigma sobre qué pasaba si una mujer quería métodos anticonceptivos y parecía que era un escándalo, o una mujer andando en bici.
Gente se escandalizaba por cosas así. Y, y hoy en día lo vemos como algo normal, ¿no? Parecía que su reputación iba a ser destruida por hacer cosas así. Como cuando hablamos del SIDA hoy a la mañana, el estigma que hay sobre estos temas y se repite sobre distintos temas, sobre el uso ilegal de drogas, por ejemplo. Los puede excluir simplemente. Si vemos cómo se corta el audio. Básicamente, en Canadá, por ejemplo, si la legislación no existía para cuidar a los consumidores de drogas, esta gente se hubiese muerto. Hubo un momento que un gobierno quiso cerrar los lugares de inyecciones seguras, pero por suerte la Corte Suprema definió que la gente tiene un derecho a la vida y aprobaron esto. ¿Cómo se consiguió el matrimonio gay? Mediante legislación. Antes no podían casarse y es un derecho humano. Vemos cómo va pasando esto con distintos temas y nuevamente para resumirlo y no avanzar tanto, se vuelve a cortar el audio. Que ver qué se hizo históricamente y ver que estas cosas van a volver a funcionar. Si uno tiene el derecho a la vida, debería poder elegir el producto que quiera, siempre y cuando se respete el derecho a la información y que se comunique toda la realidad. Hay un cierto progreso en esto, hay que mantenerse y seguir empujando. La legislación funciona en algunos lugares y ahí se va a llevar a otros lugares. Las buenas políticas son contagiosas y se expande a través del mundo. Bueno, muchas gracias. Fiona, las cosas que hemos notado, por lo menos en el contexto India, es que los legisladores tienen decisiones muy difíciles. Normalmente se lo corre de costado y no se habla tanto del tema. Se corta el audio. Cuando hay decisiones difíciles a veces en India, las tiene que tomar las Cortes Supremas y porque los gobiernos no las pueden llegar a tomar. ¿Esto es apropiado para vos, esta división de que los legisladores tienen que tomar decisiones difíciles? ¿Cómo pueden avanzar sobre esto y qué opinas? Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema muy interesante el que estamos hablando aquí. En Australia, en mi estado, en Victoria, tenemos una responsabilidad por los derechos humanos, pero no se los mira tanto. Yo estoy en el comité de escrutinio de legislación y cada 15 días antes de que se reúna el Parlamento nos reunimos nosotros. Se corta el audio. Y muchas veces vemos que hay faltas en la legislación. No quiere decir que la legislación no sea aprobada. Muchas veces dicen que no se cumplen con algunos derechos humanos, pero se aprueban igual. En Australia asumimos que tenemos derechos humanos, pero las cortes no nos pueden proteger, por lo cual las legislaciones los tienen que proteger. Y tenemos que pensar cómo recientemente descriminalicé el trabajo sexual en Victoria, algo que tomó 30 años. Era una discusión de derechos humanos. Todos lo aceptaban como un tema de derechos humanos, pero y logramos introducirlo como legislación, como algo protegido. Se cortó el audio de vuelta.
that right to life. And I don't think when I've been campaigning around vaping, I haven't really run. Cuando yo estuve haciendo campañas sobre vaping, creo que no se habló tanto de derechos humanos, así que aquí es cuando empecé a interiorizarme más. Y también con el cannabis medicinal y los derechos LGBTQ. Los discutimos desde el punto de vista de derechos humanos. Y no lo hice nunca, pero lo hice sobre la descriminalización de las drogas. Se volvió a cortar el audio, pido disculpas. Muchas gracias, Fiona. Es increíble lo que decís. Porque muchas veces nos olvidamos de estos temas, lo ponemos al fondo de nuestras cabezas y nos los olvidamos, pero al tener una audiencia como esta, que espero que tenga buenas preguntas y nos iluminen a todos. Bueno, sí, creo que es parte del estigma de los fumadores y la vergüenza que quieren hacer que sientan los fumadores muchas veces. Y yo como alguien que vapea también siento esa mirada sobre nosotros. Se cortó el audio. Bueno, dejamos al mejor para el final. A mí me toca la pregunta más difícil. Vamos a arrancar para que nos ilumines un poco sobre tu video y qué hizo que tengas estas opiniones. Bueno, sí. Me gusta lo que ya se vino diciendo y lo importante que es tener este tipo de discusiones. Creo que es la primera vez que una conferencia en la que se habla sobre los derechos de reducción de daño y los derechos a la salud. Y creo que todos los que estamos en este panel aceptamos que los derechos humanos son importantísimos. No hay audio. El acceso a inyecciones, a lugares para inyectarse más seguramente también era muy importante. Según mi trabajo académico, yo cuando me retiré primera vez en el 2004, lideré la Asociación de Reducción de Daños sobre el tabaco. Y hablábamos mucho de derechos humanos y lo primero que hacíamos era mirar los abusos muy serios que habían tenido gente que abusaba de drogas, gente que habían atado a camas para ayudar a dejar de drogarse, la gente que mataba a la policía simplemente por consumir drogas, distintas experiencias a lo largo y ancho del mundo que fueron muy importantes. Se cortó el audio. Los proyectos que apoyábamos, a veces veíamos que más consumidores de drogas terminaban en prisión, que la gente no estaba siendo beneficiada y nos parecía una locura. Entonces fuimos a los donadores porque había gente que donaba en el Reino Unido y esa plata terminaba conllevando que muera más gente o organizaciones que mataban gente por consumir drogas.
Entonces, usamos esto y usamos los derechos humanos de las Naciones Unidas para ver si podíamos presionar de esta manera a distintos lugares y distintas asociaciones para así lograr los cambios indicados. Se cortó el audio de nuevo, pide disculpas la organización. Trabajamos con las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud y sobre un periodo de tiempo muy considerable empezamos a comunicar que fumador no te quita el derecho a la salud. Como decían antes ustedes, no te deberían quitar los derechos por simplemente ser un fumador. Y una vez que he llevado a la práctica y trabajando con las Naciones Unidas y, y trabajando sobre otros temas, no solo esto, con las Naciones Unidas, y este lenguaje que estábamos empezando a tratar nosotros se terminó introduciendo en el lenguaje que usaba las Naciones Unidas, lo cual nos pareció un gran avance, sin audio. El derecho a la salud es el derecho a los recursos que puedan darear a la salud. Tenemos el derecho a acceder a los productos con nicotina y avanzar sobre esto va a llevar un caso mucho más fuerte de evitar prohibiciones y lograr la legislación apropiada sobre estos temas. Bueno, algo me crea algo de curiosidad. La nicotina es igual de mala o igual de buena que la cafeína. Se cortó el audio. Quizás hay que formar alianzas con esta gente y mirar sus ejemplos. ¿Qué te parece que funcionaría? Quizás no somos tan malos para el sector del alcohol. Bueno, yo creo que el movimiento de reducción de daño del tabaco debería asociarse con otros movimientos de reducción de daño. Es algo que avanza lento. Muchas veces nuestros colegas que tratan este tipo de temas no están interesados en la reducción de daño del tabaco y prefieren la reducción de daño de otro tipo de productos. Se cortó el audio. Tenemos grandes conferencias, energizamos a la gente, grupos de consumidores de nicotina, pero tenemos que avanzar, a aliarnos con gente que ha trabajado influenciando otros derechos humanos y ver cómo nos pueden ayudar. ¿Hay alguien que quiera agregar algo? Fiona, quizás tú. Sí, sí. En mi mente estoy anotando cosas para hacer una vez que llegue a mi casa. Sé que por ejemplo, en la sala de inyecciones seguras en Sydney, sin audio. Using an overdose, but their clients will die from smoking-related illnesses.
Pero bueno, una vez que tenemos conversaciones con las distintas asociaciones que manejan este tipo de centros, cuando hablamos de vapeo u otros productos seguros con nicotina, parece que hay una pared que no podemos avanzar y ni siquiera podemos tener este tipo de conversaciones. He hablado con gente muy avanzada sobre la reducción de daño en Melbourne, por ejemplo. Hablé con ellos antes de venir y como que me miraron rara. Es gente que ha trabajado con reforma de leyes de drogas o reformas de leyes de la gente LGBTQ. Entonces choca un poco que no podamos hablar de estos temas sin audio. Espero que nadie esté sacando fotos de esto, pero bueno, hay un stream en vivo, así que seguramente se estén enterando todos en Australia. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos en Australia ha sido un gran aliado con otras campañas que hice, pero nunca hablé de vapeo, así que ni bien vuelva, va a ser algo que voy a tratar con ellos. Tomás, tú has enfrentado desafíos casi únicos y los has sobrepasado en el contexto de lo que es México, tratando las prohibiciones sobre el vapeo y ese tipo de temas. Sin audio. ¿Cómo lograste unir a toda la gente, encontrar a alguien que tenga razón? ¿Fue una epifanía? ¿Cómo lograste este tipo de cambios? Bueno, no sé si han habido grandes cambios. El presidente volvió a prohibir la comercialización de esto. El tema en cuanto a su prohibición es como intentar frenar una ola con un paraguas. Los productos de vapeo deberían ser imparables. Se corta el audio. Los dispositivos de vapeo son una ola, van a ser imparables, pero la mejor forma de ayudar a gente que deje de fumar es regularlo. Pero ellos no quieren hacer eso. ¿Qué pasa en México? En México desde 2008 vivimos con una prohibición, con una ley antitabaco que prohíbe la comercialización, parecida a la ley del oeste de Australia. No lo prohibía de manera dicha, pero se interpretaba que prohibía los dispositivos de vapeo. Hay un montón de casos legales y lugares donde están siendo prohibidos, perdón, pero en unas cortes dijeron que esto era ilegal y deberían estar habilitadas, que era inconstitucional esta prohibición, pero después en 2015 dijeron que era constitucional la prohibición, entonces había sentencias que decían que era inconstitucional, algunas que decían que era constitucional. Era un lío y de hecho hubo un ministro que dijo que se debería mirar si debería ser constitucional o no, y finalmente en 2016 la Corte Suprema dijo que era inconstitucional esta prohibición, y lo bueno de esta resolución, mirar que antes solo se miraba los principios sobre los consumidores, pero
Pero una vez que hablaron finalmente en la Corte Suprema, se introdujo la autonomía, el derecho a la autonomía, distintos derechos y nosotros estábamos más que felices. Ese año fue un gran año para mí. Pero el 31 de mayo hubo un decreto. El gobierno, nuestro presidente, insiste en que estos productos deberían estar prohibidos. ¿Por qué? Para proteger la salud de la población, en comillas. Ya se ha comentado bastante en este evento, pero quizás no sepan que hace 2 semanas el gobierno lanzó una alerta epidémica máxima en México. Una de las ideas que más apoyaba esta idea vino recién 3 años después, así que se imaginan que esta información y la actitud de nuestro gobierno es sorprendente. Quizás sí, con mucha dificultad logremos conseguir estos productos, pero es muy difícil. Bueno, MIC no solo en esta desventaja, porque parece que todos los países del primer mundo están teniendo este tipo de problemas, ¿no? Aquí hay algo que funcionó y últimamente, por ejemplo, en la Unión Europea se ve una reducción en este tipo de prohibiciones, pero sobre reducción de daños, pero justo sobre nuestro tema parece que no se habla tanto. ¿Qué opinas sobre todo esto, David? ¿Cómo, si un país del primer mundo tiene este desafío, cómo va a poder lidiar un país del segundo o del tercer mundo? Bueno, nuevamente parece que se ven las mismas cosas en distintos lugares y ayuda si pensamos en esto, ¿no? ¿Cuán seguido cuando alguien comenta alguien tiene sobrepeso, se habla sobre la salud del individuo? Cuando hablamos de la pobreza, ¿se la juzga moralmente o lo hablamos simplemente como un número? Nuestra respuesta rápida parece que siempre estamos juzgando al otro. Entonces deberíamos pensar un poco más, frenar, ver qué es lo que está pasando y ver qué puedo hacer al respecto. Esto es un gran ejemplo de esto y un gran test al hablar de gente que se opone a los productos de nicotina es ver, escuchan, por ejemplo, lo que pasó en otros lados, lo que pasó en Suecia cuando ellos pusieron otra solución. Y lo más probable es que ni nos escuchen. Siguen moralmente pensando que están luchando contra algo malvado. Miran a la ciencia, no miran a la razón, no miran al humanismo. Y siento que es la misma batalla que seguimos teniendo nosotros con varios temas, pero es muy difícil entenderlo a veces y lograr que el otro lo entienda. La razón por la que, por ejemplo, mucha gente dice que la razón por la que hay choques de auto es porque no están prestando atención, que es culpa completamente del que conduce. Y hay veces que no están así. Pero bueno, inmediatamente lo juzgamos de esa forma, ¿no? O, por ejemplo, en muchos países ricos, los métodos anticonceptivos eran ilegales para las mujeres solteras. Esto era
para cuidar la salud del país o porque era un tema moral? Creo que todos sabemos cuál es la respuesta de esto. O las mismas cosas sucediendo a través del tiempo y a través de los países. Estos temas, y hay que ver cómo se superaron estas reglas, las restricciones, vemos las restricciones sobre el vapeo, bueno, veamos cómo se legalizaron los métodos anticonceptivos y quizás podemos tomar su ejemplo y aprovecharlo. La historia de innovación sobre distintos temas. Hablar del Big Bang antes no se podía, pero no se puede frenar a la innovación, frenar completamente la innovación. Se puede poner palos en la rueda, pero eventualmente todo se logra. La FDA puede meter legislaciones y puede meter palos en la rueda, pero no nos van a poder parar. Hay que quizás pensar cómo podemos acelerar este proceso en los distintos países, ver quiénes son nuestros aliados, ver quiénes son nuestros enemigos, pero de quién podemos buscar ayuda. Los extremistas anti-nicotina piensan que queremos prohibir todo tipo piensan en prohibir todo tipo de productos. Y hoy en día podemos ver cuán rápido la gente transiciona de los cigarrillos, que es donde se hace la mayor parte de la plata, y quizás ellos piensan que están luchando contra las grandes empresas de tabaco, las malvadas empresas de tabaco, pero hay que pensar un poco más, usar la parte delantera del cerebro, frenar un poco y pensar. No hay que oponerse a cualquier cosa que quiera hacer una empresa de tabaco, porque aprendemos que simplemente oponerse a la opinión de otro no ayuda. Nunca vamos a lograr un acuerdo si simplemente queremos pelear lo que está diciendo el otro. Desde que tenemos 3 años discutimos con nuestros hermanos sobre si hay sol o no hay sol, y desde esa edad vemos que no tiene lógica ese tipo de discusiones, pero muchas veces los adultos tienen este pensamiento de 3 años y se oponen a algo por quién lo está diciendo. Jerry, hablábamos de los desafíos legales, ¿no? Y las grandes dificultades que hemos enfrentado en la Unión Europea, del que encima era responsable el Reino Unido antes de que nos vayamos, ¿no? Pero bueno, esto ha sido desafiado legalmente por ahora sin éxito. En 2017, desde Suecia vino uno de estos desafíos diciendo que la prohibición iba en contra de las regulaciones anteriores y de los derechos humanos, y trabajando con la alianza de nicotina yo no soy vapeador, intenté ser fumador hace mucho, pero no me gustaba la nicotina a mí. Quizás fracasé en el intento, no lo intenté lo suficiente. Pero bueno, no funcionó para mí, ¿no? Así que me siento un miembro honorario de esto, pero me parece muy interesante ingresar como un tercero. Pero bueno, lo que mencionaba antes era que había que buscar nuevas legislaciones que sea aprobada por la Unión Europea, ¿no? Desde distintos países llegaban distintas propuestas. Desde el Reino Unido había una, desde Suecia había otra. Se defendía que
que la gente debería tener la libertad de elegir estos productos. Based on several elements of the Charter of Fundamental Rights, and I don't know how that was all paid for and all the rest of it, but we need to start making those challenges. We won't necessarily win tobacco. It hasn't developed Ahí along volvió. the lines that we've been discussing here about the right to access safer. Bueno, hablábamos sobre el derecho a acceder a productos más seguros. La ausencia de productos básicamente demuestra la ausencia de las políticas de reducción de daño. Cuando hablábamos de políticas antes en mi vida, ni se hablaba de reducción de daño. En Estados Unidos quizás arranca este problema, ¿no? Que ni se podía hablar de reducción de daño. Narcóticos eran simplemente drogas. Reino Unido y la Unión Europea querían que se hable de reducción de daños. Estados Unidos y Rusia no lo querían, y luego de días de discusión se definió lo que era la reducción de daños, que era el derecho a acceder al apoyo que uno podría llegar a necesitar. Y se incluyó finalmente el término reducción de daño, lo cual me pareció un gran éxito, ¿no? Y espero que todos estén tan entusiasmados como yo. No es tan simple, se lo ignoró mucho tiempo a la reducción de daños. Lo que tenemos que hacer, quizás hay una narrativa que dice que hay que proteger a la gente, proteger a los niños de fumadores, proteger a la gente de la industria del tabaco, pero hay un hueco y nuestra narrativa debería ser derechos humanos y permitir que la gente tome sus propias decisiones y que tenga una vida más saludable, pero tomando las decisiones que ellos quieren. Es una gran oportunidad la de crear alternativas sanas, y hay que avanzar sobre esto y no solo pensar que la industria del tabaco es malvada. Mi gobierno en India me da el derecho de fumar. Son dueños del 30% de la industria del tabaco, así que esa oportunidad la tenemos. Perdón, te interrumpo, pero me hiciste acordar una anécdota mía. Hace muchos años trabajé con la industria adulta. Le escribí a la industria del cáncer y hablábamos sobre que debería estar permitido fumar y vender cigarrillos, en lugares exclusivos para adultos, lo cual me parecía una buena idea. Y su respuesta fue que solo esto esté restringido a lugares donde ni podían ir los adultos, era demasiado, que era un exceso. Pero esta es la misma asociación que básicamente ha prohibido productos de nicotina seguros en mi país. No se entienden las cosas que decían. Bueno, Mari, si yo tengo el derecho a fumar, debería tener el derecho a una alternativa segura. Sí, deberíamos, pero... Y es algo que estuve pensando, y cuando vuelva voy a discutir a mi país y discutir sobre este tema, y seguramente la respuesta que me van a dar es que sí, se puede, pero que tenés que conseguir una prescripción médica. Te lo hacemos casi imposible que lo logres, pero no lo prohibimos. Bueno, ¿cómo puedo expandir este debate? Porque el proceso de las prescripciones existe, no es que no puedo acceder a ellos, pero ¿cómo puedo discutir sobre esto? Things like, my right to swing my fist is not really a right, it's a limited privilege. It ends
where somebody else's face begins. Bueno, Smoking mis can be privilegios seen that terminan way, cuando that, empieza la you know, cara de otro, can ¿no? do this, but you Entonces can't quizás do hay it que in a mirar way esto that harms other en cuanto people. al fumar. When you get to No a right deberíamos to poder health, fumar that's, quizás we're talking about an actual y right, dañar a otra gente, pero something that's absolute and that ties ¿por qué into no, this no idea podría of fumar yo respect for solo, no? others, the principle. Hay que respetar a los otros, ¿no? Pero quizás nos proponen los parches, pero si alguien necesita cafeína no te ofrecen un espresso. Es algo muy pragmático esto sobre la discusión de la salud. Y muchas veces ni se escucha, pero deberíamos poder trabajar sobre esta reducción de daños, hablar con la gente, darles opciones realistas a la gente. Y por eso es que no tiene sentido esto que comentás, ¿no? Que no debería haber algunos productos disponibles, pues ya hay algunos otros disponibles. ¿Y por qué? Y nunca diríamos que queremos mejorar la salud física de la población y que por lo tanto vamos a construir canchas de vóley a lo largo de la ciudad. Que no se hable, que no se camine, que no se corra, que no haya gimnasios. No, que la solución es hacer gimnasios, que les vamos a decir cuándo pueden jugar al vóley, dónde pueden jugar al vóley, y si no lo hacen en esos lugares van a ser multados. Este tipo de políticas no incumben a la salud, dañan al humano, no se respeta la autonomía que tienen ellos, y son estos principios los que deberíamos estar escuchando y mirando. ¿O cumple con tus necesidades? ¿Estoy entendiendo tu experiencia? ¿Estoy empoderándote a tomar mejores decisiones? No lo estoy haciendo, estoy juzgando a la gente moralmente y simplemente estoy diciendo que no, sin escucharlos. Es como lo que se pensaba antes, que si tu orientación sexual no es la normal, no estás rezando lo suficiente. Es lo mismo que ha pasado una vez y otra vez y otra vez y lo vemos repetido aquí. Bueno, muchas gracias. Creo que ahora es momento de que pasemos los micrófonos a la gente y ver si hay algunas preguntas. Aquí. Hello, thank you. It's been a great panel. Gracias, ha sido un gran panel. Me gustaría preguntar porque en algunos países es difícil establecer relaciones entre las ONGs de THC y otras ONGs. ¿Creen que el problema es que la nicotina no es lo suficientemente peligrosa? Bueno, en mi país mata más gente que la heroína, ¿no? Yo pienso que es muy raro lo que pasa. Cuando vemos por qué la gente usa heroína o usa metanfetaminas u otras drogas, hablamos de traumas, hablamos de desventajas sociales y otro tipo de temas, pero al hablar del fumar no se habla de este tipo de problemas. Pero en mi país, por ejemplo, las desventajas sociales indican que vas a terminar fumando. Lo más pobre que seas, la más chances hay de que termines siendo un fumador. No sé si es el motivo, ¿no? Quizás cuando hablamos de reducción de daños, terminamos siendo golpeados nosotros por las acciones de algunas empresas y ni siquiera llegamos a pensar tanto en la reducción de daño en sí. Hemos dado parches y pensando que esa era la solución.
I'd also point out that it is normal Bueno, a for mí me people gustaría as sumar they que catch on to one aspect of human rights es to not normal get que another cuando one, right? And they hablan have de to un go through that aspecto process de los again. So derechos it's sort of humanos like, se olviden de you know, de otros okay, temas, ¿no? yeah, Pero habría actually, que I think it's repetir wrong for este Protestants círculo. to murder Yo creo que Catholics es and un Catholics error to murder Protestants. que los Now, those protestantes maten Muslims, católicos y que los right? católicos Okay, now I maten get that, protestantes. but- Ah, pero los But what if they're musulmanes, gay, bueno, right? ¿y qué si son gays? What if they drive an SUV? ¿Qué si manejan una I think camioneta? we tend to keep going back to these, you know, moralistic Bueno, things. básicamente and you have to work volvemos it a through estos temas again morales, and ¿no? Y again. hay que It's the seguir same avanzando, process. seguir charlándolos, So seguir avanzando sobre and I think that's este just the proceso. nature of us as a species, you know, Creo que es that's la how our naturaleza brains nuestra develop. como So la naturaleza humana, así es como we have funciona to nuestro force cerebro. ourselves to use those frontal lobes because our amygdalas A get way usar too much nuestros, work. And, la parte we have delantera to de sort nuestro of cerebro. move it up and help people think this through, you know, to look Usar at y the ayudar a que la parallels and gente say, también piense well, más, you know, isn't that a verlo, lot el like? paralelismo con otros temas. And I think Ver that does help people, si no es muy you know, come parecido a around to otras it, or, cosas you que know, ya why hemos would you, debatido y you know, quizás not want to chain up en esto somebody because podamos they've got hacer a que mental otra gente illness, entienda but it's okay por to qué no stigmatize atamos a somebody alguien and force them out porque into the cold because porque you tiene una won't allow them to enfermedad use mental nicotine in any way other than smoking. y You know, that por qué sort of ahora thing that, estigmatizar I think a la gente, obligamos a people que can move tengan on to and get frío beyond the idea that simplemente it's a fight against por evil. fumar, It's ¿no? actually a fight for health. Parece que muchas veces piensan que están luchando contra algo malvado, pero deberían pensar más en la salud de todos. Thanks. I think this is enormously Bueno, important muchas gracias. to continue the work. Yo creo And, que es muy importante like que with all these sigamos things, I think estos there's a trabajos lot que of work to be mencionan done, ustedes. but, Siento and I que think como con todo hay mucho there's trabajo sort of para a hacer, couple of bits. First, pero hay un I par do de think, cosas que Jerry was right destaqué. on Primero, the Jerry issue of tenía razón why we haven't seen this taken on before. We sobre need to also por think qué back 20 no se habló de years estos temas antes, where ¿no? these Quizás hay que smokers' pensar rights, hace 20 años, issues were cuando los being derechos pushed by the tobacco de los companies fumadores estaban very siendo heavily. And they were a avanzados threat por las to empresas de any form tabaco of tobacco con control, mucha fuerza. whatever it was. So Y that eran was, you know, partly forgivable. un peligro sobre The second reason I el think, control I've only del come to tabaco, see ¿no? properly Porque over the lo last few empujaban years con is the mucha fact fuerza. that, Y esto es algo que fue there's peligroso. also a reluctance to address the personal aspects Los of años se cessation rehúsan a and everything that involved. And hablar de los the, temas de la real sort of persona en sí y las sensaciones diminishing que tiene la the persona, importance of health professionals y también in se treating le quita la people who were smoking importancia and wanted de effective los treatment, be it cessation or harm de lo que reduction. dicen I think los profesionales de la salud that is sobre a la big reducción issue de going daño forward, which y also sobre may give the clue to cómo going se puede forward. ayudar a los consumidores, y creo que es algo que va a ser clave In those early years, there el was futuro. actually a cross-UN En los primeros años structure where we would meet with había una the estructura a través de la UN Unión Human Rights de Commission, las Naciones Unidas. UNICEF Nos and others, and juntábamos talk about coherent policy con under UNICEF, the Framework con- Convention across the UN. con la gente de los And derechos I don't humanos think de las we Naciones stressed Unidas. the human rights aspects enough for those reasons, Porque but the no- one that did go a little No es further que no was nos enfocamos UNICEF. tanto en los derechos humanos, And pero in fact, por we esto, managed pero to los get que se oponían funding más era to actually look at how era the UNICEF. Convention on the Rights of the Child could be used to advance tobacco control. And a formal report was Se written. It's avanzó actually available on mucho the website. sobre But, estudios Carol enfocándose Bellamy at más the en los time, niños didn't y como, take it any further, como so it died on the enfocándonos en vine. ellos And I don't podían know what happened to llegar it. a prohibir el What I think now, uso looking de forward, tabaco, ¿no? I would love to No see sé qué is fue exactamente to lo que really pasó, do pero lo que me some encantaría ver serious work de aquí a really futuro es excellent, que haya draft report that we have. haya to look un at trabajo hecho where the sobre este areas, the informe, pressure points and opportunities greatest. And I ver think doing dónde some son basic data dónde están las may grandes very well help us oportunidades, ask whether we should link the access usar los to datos nicotine y replacement ver si hay therapy, que, to the access si hay que to linkear el harm reduction acceso and a non-pharmaceutical tratamientos de interventions nicotina together. alternativa, And I say that because access to distintas NRTs is opciones también que accepted puedan ser under the convention farmacéuticas, very quizás. strongly. Yet, Esto and es it's algo que on se the acepta dentro de la WHO Essential Convención de Drug los List, Derechos but, Humanos, work some of us have done have shown that the majority pero el of trabajo de algunos low-middle de income nosotros countries, hemos the hecho, governments, have vemos refused to que actually act on that. en el So segundo if they have failed mundo y to en el act on tercer the mundo access to no, nicotine replacement no se therapy, mira tanto, you can see that it's ni miran makes it el even tougher to think acceso they're a going to do this. But linking it together a alternativas shows that the de common thing nicotina, is they're ¿no? neglecting the smoker, which I think would be very Entonces, powerful. no se está cuidando revising al the fumador. access chart, Esto es and I would love negligencia y to see esto a creo que chart puede ser showing algo muy
of all the countries that have muy signed on to fuerte the convention, para debatir, ¿no? which ones has Habría que government ver qué agreed países que están en la to put Convención de nicotine los replacement Derechos therapy onto the Humanos. access thing, Bueno, which ones have banned quienes access tienen to harm alternativas reduction products, where the similarities, con and start productos trying to build the case de daño to address reducido, both if we ver really want to quiénes los han accelerate prohibido, the end of y smoking, bueno, which is part of analizando the brief. esto, The ver last si thing I'd say quieren is that reducir la cantidad I de think that fumadores, very ver technical work qué hay, ¿no? would need to engage Bueno, lo the último que UN quiero decir es que human rights este machinery. trabajo técnico And debería there's no incluir shortcoming. But while that's happening, al I equipo de think derechos this humanos applies to most de las people in this Naciones room. Unidas, ¿no? The passion and the drive of building the NGO La movement pasión- and case for that has to move ahead with politicians. And Pasión que thrilled to tenemos have tiene que Fiona, avanzar sobre lo give us the guidance on that. And dijo I would Fiona, set ¿no? an early goal to test this argument Y during the UN yo General buscaría un Assembly the objetivo week. And there will be opportunities, corto and I'd be plazo, happy ¿no? to talk to people how this might va a haber happen. oportunidades Even y me this year in encantaría hablar más because con I la think this gente, could be a very pero powerful argument, particularly en given that septiembre access deberíamos is going to be very instalarlo. high Es on un the list in the argumento light muy, of vaccine access being an muy enormously fuerte important issue. y es algo parecido al acceso a las Thank you vacunas, so ¿no? much. Can we have the mic Y que esto across suceda. Muchas gracias. to the Podemos gentleman darle el there? micrófono allá al señor. One's going, yeah. Hello, everybody. Hola a todos. Well, this is more a comment from Bueno, esto es más un Latin comentario America, which is actually happening right now. sobre my el legal daño meaning here en América. Wants to say Legado something legal simple. aquí Well, in Latin America, quiere decirle specifically in algo Panama, al the mundo. government has ratified En many Panamá, international agreements, right? El gobierno ha Seems that there is a lot ratificado of muchos internal acuerdos or internacionales. external interest in our country. These kind of Hay agreements muchos looks as a intereses possibility to internacionales en nuestro legalize país this new alternative y estos and acuerdos provide parece que well-made pueden tobacco harm legalizar reduction estas policy, alternativas right? y proveer una buena We have an legislación article, sobre the el daño de 15 of the de reducción de International daño. Agreement regards on economic, social, and cultural rights of 1966. Todo hecho en This 1966, one is as an example. It does recognize the que se puede rights usar como of ejemplo. enemy Reconoce to participate within the cultural heritage and enjoy the rights of the scientific los progress. derechos and all históricos that y los applies derechos within. But al the progreso economic y que la gente interests participe en este influence progreso, into the pero decision of our los governance and intereses also on the económicos Latin American influyen presidents. sobre nuestro gobierno y sobre los presidentes que In tenemos, ¿no? Europe, we see that there exists a friendly En regulation Europa on a vemos que legal hay perspective. And we say, como una amistad friendly desde el lado because legal, ¿no? at least, Y digo there are some amistad vape shops, porque right? But in Panama, por lo menos that hay does not exist. negocios de vapeo, pero en Panamá esto Which kind no of existe. legal perspective was chosen or which path was Realmente, taken in order to ¿qué make it camino fue effectively elegido as it is? para lograr Kind of. que esto se Corruption aplique exists all over the efectivamente world, o en but parte por there lo should menos? be La an corrupción effective way, existe en todo el mundo, an effective way to achieve this. pero debería haber una forma efectiva de compartirlo, ¿no? Muchas gracias. Is there anyone else with some insights, perhaps? And Yeah. sorry, at the same time, if you guys in Perdón, there quiero- can at least quiero shed a sumar light algo. on Quizás which kind of ustedes pueden iluminarnos sobre of path was chosen in order to make cuál es el at camino que least, fue elegido ya the vape shops to exist. para que puedan existir los If you locales de ask for vapeo. an Indian context, those don't exist. They En el exist underground, contexto de and India we estos all no have access to existen, them. I existen mean, en if that's el what mercado it is. negro, In Mexico, pero in no Mexico, they legalmente. exist because the original Digo, existen prohibition wasn't really enforced. que It was la prohibición some original enforcement. But in no the last month, they have nunca fue enforced enforzada, most of them. tan enforzada. So Quizás el último they mes are fue, making, fue más fuerte, ¿no? black market, Están much creando un more mercado negro darker market. muchísimo más I guess oscuro someone de lo talked about normal. I don't know if it was Alguien habló de los carteles, ¿no? En otra conferencia. Y esto da miedo, ¿eh? Carteles de droga tienen un interés en vender estos productos ahora. Y bueno, ni tengo de mencionar las consecuencias que Yeah, we va a have an tener esto. 87% of Para counterfeiting of nosotros, tobacco, el combustion tobacco in Panama, so 87% de los you can productos en imagine Panamá how it is right now in son
son ilegales, ¿no? Just a very small ¿Te point, imaginas lo I'm que very quiere decir pleased that esto? there are people here Yo from quiero sumar un Panama punto, because COP10 muy will chico. be Me in encanta que Panama, haya gente and we need to help you de Panamá y make a el lot of COP10 va a noise. ser en Panamá y queremos ayudarlos a hacer mucho I think we ruido might have cuando just esté eso ahí. one question. Yeah, right. Quizás tenemos una pregunta más. Hello, I'm Ignacio Leiva from Chile, also from the Hola, campaign soy Vaping It's Natalio Not de Smoking. Chile, de la My campaña question de is Vapeo no for es Tommaso fumar. Gordman. Mi We know the pregunta es para situation. Tomás. What is Sabemos your point of view in la the future of situación. Mexico? What ¿Cuál es you think tu there is punto de something vista we can sobre do el futuro de there? México? It's so dark. ¿Pensás que hay algo que se puede What will hacer? be the consequence? ¿Es demasiado oscuro? That you ¿Cuáles van a can ser las consecuencias? in your perspective, what is coming on Tu Mexico? punto de vista, ¿no? Para lo I que left se the viene para crystal México. ball in Mexico, but Que you're asking the wrong lawyer. Why he to so other? But no. que al mago en casa no puedo prever el futuro, pero At least against the new decree, we have por lo menos en contra de este nuevo decreto, in this presidency. With this que es new el decree, cuarto en we esta have presidencia, the ruling of last year from the Supreme Court, and I'm very confident tenemos la regulación de la Corte Suprema del año pasado, ¿no? Yo tengo confianza en que se vuelva a aplicar, que los consumidores van a ganar y se los va a proteger por el Poder Judicial de México. El problema It shouldn't be this way. You should es be que no forced debería not ser only de to esta manera. No te criminals deberían and judges forzar to defend your rights. a ir a las cortes para defender tus derechos. When we were down there, I Al said principio, that, cuando I estábamos think about law abajo, is that it's charlaba y usually is mostly estaban common leyes and harm reduction que is deberían common ser de sense. sentido común. Really is. Y la reducción de daño es sentido común, realmente. When your motivation is ideology and to impose Cuando tu ideología, your tu moral views motivación, to the world and to decide tus how opiniones other morales sobre people should live their lives. sobre el mundo, cuando decís cómo otra gente debería vivir sus vidas, To the toilet is common sense, right? pero que Just tiran a little thing in the same a la question. basura es Do you think that Bloomberg sentido común, ¿no? presence there, we have people like Algo es. The Es president, que Bloomberg Gattel, comenta that que it's directly connected to Bloomberg. Do you think presidente that está we have an conectado option to directamente fight when a Bloomberg. they are that powerful in ¿Crees que Mexico, in the tenemos political fuerza scenario? para luchar a pesar de lo potentes que son ellos en el escenario político? Yo creo que las asociaciones de vapeo están en una relación muy asimétrica con el control de tabaco, ya sea por la plata, por el poder político, lo que sea. La relación es profundamente asimétrica. Y bueno, mientras ellos quieran ilegalmente enforzar este tipo de cláusulas, esta asimetría va a seguir existiendo, ¿no? Bueno, yo quiero agregar que la plata no es lo que gana muchas de estas batallas. He trabajado con ONGs muy chicas que han logrado sus objetivos, ¿no? Me gusta la teoría del señor Rutherford, que era que cuando te quedas sin plata hay que empezar a pensar, ¿no? Y bueno, al pensar en México hay que pensar cuánta gente se ha muerto por violencia debido a la prohibición de drogas en Estados Unidos, ¿no? Creo que es 1/4 de personas en este siglo, ¿no? Y si el gobierno mexicano piensa que la prohibición es una buena idea, quizás hay que analizarlo realmente, ¿no? Ver la historia sobre este tipo de temas, ver las historias en los Estados Unidos, como se habla en el libro La guerra contra el alcohol, ¿no? La tendencia a querer usar el poder del Estado a forzar sus opiniones morales sobre otros es algo que pasó muchísimo a lo largo de la historia de los Estados Unidos, no solo con alcohol, sino con drogas, narcóticos. Ellos tienen los recursos, la cultura para pensar que no solo tenían que forzar eso en su país, sino a través del mundo, como se vio en las Naciones Unidas, ¿no? No creo que debería ser difícil en México lograr que la gente se oponga a lo que dicen los Estados Unidos, ¿no?
You know, my history as a lawyer and Deberían haber advocate is estos to look at argumentos. the Yo como ideas. What abogado are the things that might work here? You know, what miro could las get ideas people's attention? y pienso Essentially, qué podría what takes us to atraer a the la frontal gente, lobes so we get people qué to hace start que la thinking? gente piense. And I think we win on that because we're right on the science. Pienso que deberíamos ganar con esto, pues We're right on la ciencia humanism. está de nuestro lado, The la razón Enlightenment's está de on our nuestro lado, el side. humanismo está de nuestro lado, ¿no? How do we move this forward? And I think that there's always a way to do that. And there's ¿Cómo lessons that we avanzamos? can Bueno, learn from, creo que siempre hay the una history of forma other de issues and the experience of other countries. verlo, mirar la historia de David. otras I think de otros that temas y pretty otros much países. sums it up, for us. Bueno, creo que eso resume Warnings in y my culmina It was lo que just a estamos little too diciendo. Me engaging, están and so we apurando, kind of ignored it. pero bueno, Thank you. no quise cortarlo porque era muy Thank you, interesante. everyone. I'm not going to hold you back from lunch. Muchas gracias a todos, no los voy a retener mucho más. Saludos.